Amén, hermanos, por esta semana 6 que ha sido de gran bendición todos compartir de los libros de Samuel, muy, muy aleccionadores, muy actuales en cuanto a la aplicación de la Biblia a nosotros en todos sus aspectos. Te damos gracias por esto, porque esta semana 6 se habla de los principios espirituales, lecciones de vida y advertencias santas según vistos en la historia de David. Ahora nos toca ver la parte del rey David. Y esto aquí en la parte de lo que es las citas bíblicas, eh, en 1 Samuel 17 del 45 al 47, que es el día 1. Y en cuanto al alimento matutino, dice, en cuanto a la Biblia, dice, entonces dijo David al filisteo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla. O sea, que eso es lo que proclamó el rey David. Eso es lo que cuando era un niño todavía. O sea que, entonces, porque dice que aquí en Gálatas 5:17 habla en cuanto al espíritu y la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. O sea que en cuanto a lo que es la lección de este día, que es la semana 6, que en cuanto a los principios espirituales, las lecciones de vida y advertencias santas según vistos en David, en la historia de David. Entonces, en cuanto a lo que se hablaba, pues que la historia de David se necesita ver la soberanía de Dios y el hecho de que David aprendiera las lecciones de la cruz. O sea que David tuvo que ser disciplinado, también tuvo que aprender, porque él era una persona, era un ser humano, así como todos nosotros, con sus debilidades, con sus virtudes. Él pudo orarle a David, hacer salmos, muchos salmos son del rey David en su arrepentimiento por sus faltas, porque cayó en alguna manera, pero nunca lo juzgó el Señor por eso, sino que únicamente le perdonó. Y bajo la soberanía de Dios, David fue puesto a prueba y aprobado al confiar en Dios y derrotar a Goliat. Goliat, que representa esta forma, es la carne, porque él estaba opuesto al pueblo de Israel, al rey de Israel, al todo el pueblo de Israel, estaba opuesto a Goliat. Y era una persona, pues, era un gigante. Y pues, si David era un niño, un pastor de ovejas, pero le venció porque él estaba ungido. O sea que esa experiencia de David como pastor lo habían entrenado a confiar en el Señor, porque él incluso narró hasta que había luchado con osos y los había vencido con lobos. O sea que él se había enfrentado a fieras y las había vencido porque estaba ungido por el Señor. Así que cuando llegó el desafío de Goliat, pudo decirle a Saúl: tu siervo ha apacentado las ovejas de su padre. Y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, salía yo tras él, lo hería y libraba al cordero de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, yo le echaba mano en sus barbas, le hería y lo mataba. Y eso que era un niño. Y Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de mano de ese filisteo. O sea que David sabía que estaba ungido, que estaba guiado por Dios y había que luchar contra algo físicamente grande, físicamente poderoso. No se le vencía así nada más, porque él estaba enfrente de Goliat, estaba enfrente de todo el ejército de los filisteos. O sea que cuando David le dijo a Goliat: Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y así fue. Goliat cayó en las manos de David. David salió a combatir contra Goliat, ¿y qué pasó? Y lo mató. Al tirarle una piedra que se clavó en la frente de Goliat,
y a decapitarlo con su propia espada. Porque David no llevaba espada, únicamente una honda y piedras. Él sabía que le iba a vencer de esa forma, porque físicamente no podía. Entonces, la piedra como que representa la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios es algo que es invisible, pero es poderoso. Puede vencer. Vence al diablo, vence a la carne. Entonces, la victoria de David que pasa sobre Goliat es una confirmación contundente de que Dios lo había escogido y ungido con base en la experiencia que tuvo David, que necesitamos comprender nosotros que debido a que vamos en pos de Cristo hoy en día, cada aspecto de su entorno está que absolutamente bajo la mano soberana de Dios. Si es que estamos, pues, bajo esta guía, pues, porque puede ser que en alguna apariencia no estemos así, pero nosotros debemos de entregarnos al Señor para que Él nos cubra y vaya delante de nosotros. O sea que bajo la soberanía de Dios, David, ¿qué? Fue elegido para ser ayudante de Saúl, el rey, pues que en ese momento era un rey. Al estar los dos juntos, Saúl fue puesto al descubierto como alguien contrario a la voluntad de Dios, mientras que David fue manifestado como un varón conforme al corazón de Dios. Y sabemos pues la historia de Saúl, pues que desobedeció a Dios en su mandato. Los amalecitas representan la carne y él estuvo a favor de la carne. Él perdonó a lo mejor, perdonó a lo mejor del ganado, perdonó al rey de los amalecitas. Entonces, ¿qué pasa? Que se hizo uno con ellos, pues. Y de esa manera él perdió. Y que David fuese puesto a prueba de su relación con Saúl significó que David era puesto en la cruz continuamente. O sea que era siempre probado. En cada misión en la cual Saúl enviaba a David, se portaba prudentemente. ¿Por qué? ¿Qué pasó con lo que Saúl puso sobre los hombros de guerra? Y una vez cuando David regresó de matar a los filisteos, las mujeres salieron de todos los pueblos de Israel y cantaron una tras otra. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. O sea que lo proclamaron, pues. Él era a los ojos del pueblo de Israel, él era el ungido también. O sea que esta alabanza no afectó a David, pero sí a Saúl, porque Saúl se sintió mal, pues. Él quería ser el principal, como era rey. Salomón dijo, al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Y Saúl se enojó por esto de gran manera. ¿Y qué? Tuvo envidia, el cual mostró ser una persona completamente inmersa en su carne. O sea que Saúl era muy carnal, pues él estaba en su yo, en su ego, y absolutamente centrado en sí mismo. Él era el egocentrismo, él buía, él mismo era. Entonces, desde que el día adelante, Saúl decidió matar a David. Y David no tenía dónde esconderse. Saúl pasó de sentir envidia de David a tramar cómo podía matarlo sin dañar su propio nombre. Intentó muchas veces matarlo, pero no pudo. Pero David no luchó ni procuró vengarse, siempre lo respetó, siempre lo consideró como un rey, como una persona, una autoridad. O sea que él únicamente lo que hizo fue huir. Vengarse y defenderse son reacciones de la carne. Cuando uno se venga y se defiende, son reacciones de la carne. Y aquellos que practican las cosas de la carne no tienen parte en el reino de Dios. O sea que eso es bien accionador, pues porque es actual. David era alguien que conocía en su corazón la autoridad de Dios, siempre la conoció. En 1 Samuel dice que vemos que Saúl perseguía a David en el desierto para matarlo. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Le cortó el borde de su manto. Le enseñó que había estado ahí junto a él cuando él dormía, porque temía a Dios y temía a la autoridad. Y entonces nunca se atrevió a estar en contra del orden divino establecido por nuestro Señor, por Jehová. O sea, esta es una lección muy práctica. Hay un libro que se llama la autoridad y ay, se me olvidó el nombre, pero habla de la autoridad delegada, de la autoridad que Dios da y que cualquier rebelión contra la autoridad representa un poder satánico.
Satanás está contra la autoridad, Satanás revela, toda la rebelión es satánica, toda contienda es satánica. O sea que lo que está contra la autoridad se yergue como algo que está a favor de Satanás. Satanás tiene su trono es el yo, es el ego, y ahí se sienta Satanás. Entonces, si nosotros nos erguimos y nos estamos en contra de la autoridad, es porque nuestro yo está actuando, Satanás está actuando. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos, por esta semana. Nos habla esta semana de que mientras David estuvo bajo el cuidado de Dios, el Señor le permitió pasar por varias pruebas y en las que David salió victorioso al confiar en el Señor. Nos dice también que las experiencias que David tuvo durante su vida fueron las que le dieron la confianza total en el Señor. Como ejemplo de esto podemos ver cuando él peleaba con los osos, los mataba, los osos y los leones, y también cuando fue que mató al gigante, al Goliat. Él llegó ante el rey y con toda certeza le dijo, yo lo puedo matar, pero porque él estaba seguro de que el Señor estaba con él. Para él Goliat era una prueba más que el Señor iba a salir vencedor. Y así fue. Amén. Amén, hermanos, por la semana que estamos pues ya terminando, la semana 6 de este matutino, pues nos habla acerca de algunas lecciones que David debió aprender, algunas lecciones o principios espirituales o algunas advertencias, ¿verdad? Que pues fueron, yo diría que a favor de David. Y una de las primeras cosas que nos hablan es de que realmente David peleó contra Goliat, pero su confianza estaba en Dios. Él no es que confiara en sí mismo ni que creyera que él tenía la astucia, sino que él vio que el gigante había desafiado a los escuadrones de Israel, y es que el gigante medía más o menos 3 metros y algo, pero él siempre había confiado en el Señor y siempre puso su confianza en el Señor, inclusive desde su juventud. Entonces nosotros debemos de aprender que nuestra confianza debe estar en el Señor. A veces nosotros repetimos frases como yo confío en el Señor, yo confío en el Señor, pero realmente nuestra experiencia, nuestra manera de vivir y lo que hacemos denota que muchas veces no confiamos en el Señor. Entonces debemos de aprender esta lección de confiar en el Señor. Yo mismo soy alguien que muchas veces no he confiado en el Señor para hacer las cosas y he tenido miedo de algunas situaciones o cosas, ¿verdad? Y esa es una gran lección, ¿verdad? Luego, pues habla una siguiente lección que es muy importante, y es que bajo la soberanía de Dios, David pues fue elegido para estar junto a Saúl, pero cuando él viene y toca el arpa, bueno, Saúl lo conoce, pasa algo, ¿verdad? Que, digamos, salían los dos a la guerra y empezaron a cantar las mujeres de las tribus, ¿verdad? Que mientras Saúl mataba a 1000, David mataba a sus 10,000. Y se volvió algo que se volvió hasta como un tipo de canción. Pero entonces Saúl empezó a odiar a David. Y esto es algo bien impresionante, porque eso quiere decir que David tenía que vivir bajo la cruz, tenía que tener una vida crucificada y era una obra aniquiladora de la cruz para David. Inclusive él tuvo que huir muchas veces, otras veces fue ayudado, ¿verdad?, por su amigo Jonatán. Pero la lección tan importante y tan crucial o el principio es que realmente nosotros debemos hoy vivir bajo la cruz. Y el hermano explicaba ahí que muchas de las situaciones que nosotros pasábamos era porque Dios había determinado para nosotros una cruz que nos debía aniquilar en nuestro hombre natural, y hablaba inclusive de la vida matrimonial como algo que es una cruz.
inclusive Heidi es cruz, ¿va? Entonces, cabal, tengo ya mi cruz, ¿va? Pero, digamos, yo no soy cruz, pero soy la cruz para ella, ¿va? Entonces, realmente todas las cosas que Dios ha dispuesto a nuestro alrededor, inclusive nuestros hijos, ¿verdad? Carla también es cruz. Entonces, Tiffany también es cruz, o sea, cuando hablo tal vez hasta de una manera como graciosa, pero definitivamente todas las circunstancias que nosotros hoy tenemos nos llevan a ver que hay una obra aniquiladora de la cruz, ¿verdad? Todas esas situaciones en las que somos puestos son para aprender esta vida soberana debajo de la cruz, ¿verdad? Sabiendo que hemos sido crucificados. Entonces es maravilloso contemplar esta lección de la cruz. Realmente otra lección que es importante aprender acá es que cuando David aprendió la lección de la cruz, aprendió a vivir una vida bajo la autoridad de otra persona, porque definitivamente vemos aquí a un David que a pesar de que en algún momento él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo, porque él consideraba que ese Saúl era el ungido de Dios. Entonces no atentó contra él. Incluso hubo una oportunidad donde pues Saúl entra a una cueva y sigue a hacer sus necesidades y viene y David puede matarlo, pero solamente porque él estaba dentro de la cueva y solamente corta un pedacito de una prenda que él llevaba. Y más adelante vemos en la escena donde él le muestra esa parte, pero luego David reacciona y él se arrepiente. Dijo, él se sentía mal por haber atentado inclusive contra la autoridad. Entonces nosotros debemos de aprender esta lección maravillosa. Nosotros no debemos atentar contra los ungidos de Dios ni contra la autoridad que a Dios ha delegado dentro de la iglesia, sino que debemos de vivir una vida totalmente restringida. Y aquí dentro de esto me gustaba también la lección porque habla de la restricción que tenemos que tener. Hablábamos hace ratito aquí con mi familia que, digamos, a los jóvenes, a los adultos, no nos gusta la restricción. Es algo que como que nos causa cierta sensación de que estamos ahogándonos. Pero el Señor siempre fue alguien que vivió bajo la restricción de su Padre. Entonces David tuvo que aprender a vivir dentro de esta restricción. Él fue restringido en todo este tiempo que vivió siendo perseguido por Saúl, ¿verdad? Y otra lección que también vemos en el día 4 es impresionante porque David siempre tuvo un corazón para edificar la casa de Dios. Inclusive él empezó a traer los materiales y él hubo una oración donde habla acerca de que él iba a edificar la casa, pero algo le pasó a David, que es una lección que debemos de aprender nosotros. David vivía bajo la soberanía de Dios, bajo el cuidado de Dios, confiando en Dios y siendo un hombre que tenía el corazón para Dios, pero lamentablemente David le dio rienda suelta a su concupiscencia. Cuando vio a una mujer bañarse, pues él simplemente su concupiscencia salió y mandó a matar al esposo de esta mujer. Y vemos ahí cosas importantes porque, digamos, puede ser que alguien tenga tal de espiritualidad, tal forma de vida, pero no puede detenerse en sus concupiscencias. Esas concupiscencias son todos los malos deseos, todo lo que nuestra mente maquina para pecar contra el Señor. Estamos hablando de pecados sexuales también ahí, ¿verdad? Pero realmente David no pudo detener en él esa parte de la concupiscencia. Y el asunto fue de que ese pecado llegó hacia varios de sus hijos, de tal manera que en la familia de David hubo incesto después. También vemos hijos que mataron a otros hijos, de asesinato. Entonces vemos que esa raíz de la concupiscencia de David lo que desató fue en su familia una reproducción del pecado. Entonces, el asunto acá es de que David, a pesar de que él se arrepintió en el Salmo 51, él ya no pudo detener el castigo que había o la reproducción del pecado que pasó a sus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso, pero es justo. Entonces, él no puede dejar pasar ningún pecado eh, por alto. Entonces, muchos de nosotros que ya estamos grandes, quizá en algún momento actuamos mal, probablemente ya no podamos hacer mayor cosa para lo que el Señor va a hacer en su justicia. Pero esta palabra es oportuna para los jóvenes, ¿verdad? Y también para nosotros, porque a pesar de los años, uno puede dejarse guiar por las concupiscencias y definitivamente fracasar delante del Señor.
Entonces, todo lo que trajo, lo que David había hecho, fue terrible, ¿verdad? Pero en la misericordia del Señor, Salomón pudo edificar el templo con materiales que su padre le había dado y hubo una profecía donde él le dice que no le iba a permitir a él construir la casa, pero que iba a dejar que su hijo tuviera la bendición de construir su casa. Entonces tuvo tal misericordia de él, pero aún así el pecado de David pasó inclusive a Salomón. Hemos visto en la vida de la iglesia muchos muchachos que se han alejado, eh, y quizá ha sido por nuestra manera de vivir, la de nosotros como adultos, la manera que hemos vivido a veces, pero definitivamente hay que aprender esta lección, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos está dañando hoy a la iglesia, ¿verdad? Y debemos de detenernos, debemos de ir a la cruz, debemos tratar con el pecado, inclusive con aquellas situaciones tan pequeñas que hay en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, porque toda la pecaminosidad que nosotros podamos vivir, pues pasa a las siguientes generaciones. Y de alguna manera el Señor no puede introducir el reino totalmente debido a ese pecado. Entonces, hermanos, hoy debemos de aprender una gran lección, ¿verdad? Con respecto a esto, de no darle rienda suelta a nuestras concupiscencias ni a todo lo que la carne esté pidiendo, sino que al contrario, debemos de ir adelante. También hay una advertencia que hace acá y es que no debemos de hacer ninguna obra por nosotros mismos, ¿verdad? Ninguna obra que nosotros hagamos va a prosperar, sino que realmente va a ser detenida por el Señor o simplemente no va a haber un fruto de esa obra porque estamos haciendo del lado de nosotros. Entonces, alabado sea el Señor que hoy podemos aprender estas lecciones espirituales, ¿verdad? Y por último, en el último día también habla acerca de cómo hay un castigo, ¿verdad? Que es un castigo de las edades. Entonces necesitamos hoy considerar nuestra vida, necesitamos volvernos al Señor y necesitamos ser severos en cuanto al pecado, ¿verdad? No permitirlo. Y debemos de venir al Señor inclusive para criar a nuestros hijos. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, por estas lecciones que nos deja este libro de Samuel con respecto a David. David fue una persona que desde el principio tuvo un corazón para el Señor y nos muestra ahí cómo a él le ofendía y le causaba molestia el que alguien hablara mal del pueblo de Israel porque sabía que estaba en contra de Dios. Pero me impresiona mucho este cuadro porque era alguien que no tenía un respeto hacia nada, ¿verdad? Que creía ser superior y es la figura de Satanás, ¿verdad? Que sentirse superior, sentirse orgulloso de sí mismo. Pero David, por el contrario, él no se sentía superior ni creía que él era más fuerte que este filisteo, sino que él confiaba en Dios. Él sabía que su Dios lo iba a librar y él dice, ¿verdad? Que así como Dios lo libró de la garra de los leones y de los osos, él lo iba a librar del filisteo. Y me impresiona mucho esto porque nuestra confianza en el Señor es muy poca. Sabemos que Él está ahí y podemos decir, ah, bueno, si es que confiamos en Dios, es que yo creo en Dios, pero nuestra confianza no radica, no se basa en realmente creer en Dios. Tenemos miedo a veces de muchas cosas y incluso a mí me pasa que me da miedo fallar en ciertas cosas, pero es porque no confío en el Señor. No me doy cuenta que yo obviamente no voy a poder. Si yo confío en mí, no voy a poder, pero el Señor puede hacer todas las cosas. Pero como les decía, ¿verdad? O sea, ahorita yo se los digo a ustedes y es muy fácil, pero realmente vivir una vida creyendo en el Señor, vivir una vida confiando en el Señor, es algo totalmente distinto. Y David nos muestra muy bien el ejemplo de cómo es confiar en el Señor. A tal grado que esto su vida dependía de ello, ¿verdad? Si el Señor no lo hubiera librado, muy probablemente David hubiera muerto, pero él sabía que el Señor lo iba a librar, entonces él confiaba en él. Pero esto también me impresiona saber que no es solamente porque uno puede decir, es que David tenía un corazón para el Señor, tuvo una vida perfecta. No, en realidad David tuvo muchas pruebas y una de ellas fue Saúl.
Saúl fue su cruz y lo que lo llevó a tener mucha dificultad en esta vida, este camino hacia el Señor. Y me impresionó, y lo comparaba mucho con algo que yo veía en el libro de Lucas. Decía ahí, el Señor les habla en parábola y les dice, bueno, él le dice a un hombre que lo siga, y el hombre le dice que solo que lo espere, solo que va a ir a despedirse de su mujer. Entonces el Señor le dice que si alguien alguien cultiva, no recuerdo ahorita el nombre, cuando está arando el camino, si él voltea a ver hacia atrás, hacia otro lado, el camino se tuerce. Entonces esto hace alusión de que si nosotros queremos seguir al Señor, si nosotros queremos confiar en el Señor, no podemos voltear a ver a otro lado. Creemos a veces que nosotros podemos decir, bueno, es que yo confío en el Señor, pero voy a ver qué me dicen por acá, ¿verdad? Voy a ver qué está pasando aquí, ¿verdad? Voy a ver si, por ejemplo, en mi caso, voy a ver qué piensan mis padres. Y eso no quiere decir que me voy a rebelar en contra de ellos, sino que voy a confiar en el Señor, que aún encima de las cosas carnales y las cosas que nosotros podemos creer de nosotros mismos o de la gente de nuestro entorno, el Señor está por encima. Es seguir un camino recto que no conlleva ver otras cosas, porque incluso más allá de personas pueden ser cosas que nosotros tengamos en nuestro corazón. Como en mi caso, el fútbol, la música, tantas cosas que nos distraen de este camino. Pero David sabía que el Señor era su única meta. Él sabía. Y cuando tiene esta prueba con Saúl, me impresiona mucho que él se da cuenta que Saúl, aún, aunque él pudiera creer, ¿verdad? Es que este hombre no es lo que Dios quiere. Él lo podía, o sea, se podía ver a distancia, ¿verdad? Pero David sabía que él era el ungido de Dios, sabía que él era parte de la voluntad de Dios, que Dios deseaba forjarlo a través de Saúl. Y eso me impresionó mucho porque a veces nosotros quisiéramos arrancar las cosas que son pruebas para nosotros y nos desesperamos y no aguantamos estas pruebas. Pero debemos darnos cuenta que todas estas pruebas, esta cruz que nosotros debemos llevar es el camino del Señor, es la voluntad misma del Señor. Por eso el Señor dijo, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Este camino no es algo que nosotros podamos creer que es muy sencillo, sino que este camino lleva muchas pruebas, pero el Señor está ahí para poder confiarnos en Él, para poder creer en Él, para poder sobrellevar estas cosas que nos tocan como prueba. Entonces debemos cuidar el creer que el camino de la cruz es un camino perfecto o un camino fácil. Este es un camino de pruebas, pero que está lleno de vida, que está lleno de Cristo mismo. Y David logró entender esto y se dio cuenta que esa era la voluntad del Señor. Y por eso él pudo llevar a cabo en su corazón el deseo del Señor. Y luego, claro que él tuvo un error, ¿verdad? Y su corazón se desvió. Él perdió la vista del camino y se desvió hacia otro lado y eso lo llevó a muchas cosas. Pero eso también nos muestra que si nosotros no llevamos una vida enteramente en el Señor, nos podemos desviar. Así que debemos tener cuidado en cómo nos conducimos, qué cosas hay en nuestro corazón que puedan distraernos del Señor. Y esto es muy importante porque nosotros podemos decir, bueno, es que yo soy una persona que vive al Señor, pero realmente en nuestro corazón hay muchas cosas que no son la vida del Señor. Y esto nos lleva a desviarnos y a dar rienda suelta a nuestras concupiscencias. Pero el Señor puede restaurarnos. Aún en estas cosas, el Señor desea ocupar ese lugar. Y si nosotros logramos tener un corazón para el Señor va a tener un corazón para nosotros. Y esto conllevó a que David tuviera el mismo deseo que el Señor. Quizá él no lo logró completar porque no tuvo al final no pudo llevar el vivir adecuado para poder completar el deseo del Señor, pero el Señor reflejó su deseo en el corazón de David. Así que nosotros necesitamos que el Señor refleje su deseo en nuestro corazón, que el Señor limpie y purifique nuestra conciencia y nos muestre que el deseo de Él debe ser uno con el deseo de nosotros.
si nosotros seguimos deseando tantas cosas, ¿verdad? Yo en mi caso puedo seguir deseando ser exitoso, puedo seguir deseando cumplir mis sueños, pero necesito el deseo del corazón del Señor en mí. Necesito que el Señor forje este deseo en mí. Pero ya tenemos unos par de minutos. Si alguien más quiere compartirnos. Bueno, hermanos, tal vez puedo decir alguna cosa. Yo estoy siguiendo la semana número 8 del estudio de Primero y Segundo Samuel. Aquí al final de la semana 8 está hablando de la descendencia de David que llega a ser el Hijo de Dios. Y esto nosotros ya lo sabemos bien. Dice en 2 de Samuel, le dice el Señor, le dice a David en boca de Samuel: yo te levantaré descendencia después de ti, yo seré su padre y él será mi hijo. Nosotros sabemos que esto, quizás en ese momento no le entendió David, pensó que tal vez su hijo de primera generación sería ese, el hijo al que se refiere, al que el padre le decía que le iba a levantar descendencia. Pero nosotros sabemos que no fue así. Es decir, la Biblia misma ha señalado que tal vez no era para ese tiempo que se hiciera hombre el Hijo de Dios, sino que más adelante. En todo caso, cuando el apóstol Pablo estaba predicándolo en Antioquía de Pisidia, les dice a esta gente, les dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. No pudo haber sido David, no pudo haber sido Salomón, no pudo haber sido ninguno de ellos, porque todos ellos vieron corrupción. Así que el Hijo de Dios que le iba a levantar, que le dijo el Señor en la promesa a través de Samuel, que yo seré su padre y él será mi hijo, porque yo te levantaré de descendencia después de ti, no se refería a ese tiempo, sino que a nuestro Señor, porque nuestro Señor, en él se cumplió que él no miró corrupción. Él fue levantado al tercer día de entre los muertos y ahora vive, ahora está en resurrección, está en gloria, y así estamos nosotros. Pero qué interesante ver cómo la palabra se va cumpliendo poco a poco. Y muchas veces nosotros no lo entendemos, pero yo creo que a fuerza de una oración con el Señor y tener un espíritu abierto, una mente abierta para con el Señor, tratando de seguir lo que el dictado del Espíritu de Dios que mora en nuestro espíritu nos dice en relación a esto. Tal vez no sea exactamente lo que uno habla, pero gracias a Dios, el Señor nos ha permitido a nosotros esa cualidad
de poder discernir, pero si discernimos nosotros por nosotros mismos, lo más seguro es que nos vamos a perder y nos vamos a equivocar. Pero si tenemos al Señor viviendo en nosotros y con la Biblia también a un lado viendo el cumplimiento de la palabra del Señor, seremos guiados con más profundidad a reconocer la grandeza del Señor, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y al cual le damos la honra y la gloria. Así que la descendencia de David llegó a ser el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios en su resurrección fue declarado hijo primogénito de Dios. Maravilloso, porque él era el hijo unigénito, no hay otro más. Nosotros somos más que hermanos de él. Somos su descendencia, somos la descendencia de Dios, somos los hijos de Dios, pero que tenemos la vida y la naturaleza de Dios, pero que no tenemos su divinidad, la cual sí tiene el Señor. Así que, hermanos, eso es como un pequeño, así, breve comentario. Amén. Amén, hermano Eduardo, gracias. ¿Y más que nos quiera compartir? Esta semana estuvimos estudiando los mensajes 9 y 10 del estudio vida de Hechos, y hay cosas bien impresionantes de todo lo que sucedió después del Pentecostés. En primer lugar, vemos que Pedro utiliza por primera vez las llaves del reino. En Mateo 16, el Señor le había dicho a Pedro que le iba a dar, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Así que Pedro tenía tales llaves del reino y las utiliza, una el día de Pentecostés, y la otra la utiliza en la casa de Cornelio, cuando fue abierta la puerta al reino a los creyentes gentiles. Es bien interesante esta parte, porque quien abre, a pesar de cómo era Pedro, él abre la puerta al reino a los gentiles y también pues a los judíos, pero habla también del derramamiento del Espíritu, y aquí relaciona Hechos con la profecía que está en el libro de Joel, que también el libro de Joel habla sobre el derramamiento del Espíritu y habla acerca de invocar el nombre del Señor. Algo bien importante aquí es que el derramamiento del Espíritu es indispensable para la salvación de las personas. Así que una vez que el Espíritu Santo es derramado en nosotros, nosotros podemos invocar el nombre del Señor para ser salvos. También habla aquí acerca de que cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, me gustó mucho cómo la nombra el hermano, porque es una práctica alegre. Esta práctica nosotros podemos tenerla todos los días de nuestra vida, y podemos ver que desde la cuarta generación de la humanidad hasta nuestros días se ha invocado el nombre del Señor. Y en la época donde, pues cuando fue desarrollado el libro de los Hechos, era una práctica que pues era una insignia para las personas, o sea, quienes invocaban el nombre del Señor eran aquellas personas que seguían al Señor. Así que el día que muere Esteban invoca a gran voz el nombre del Señor, y Pablo estaba ahí. Pablo perseguía a las personas que invocaban su nombre, y luego cuando Pablo es tocado por el Señor y llevado con Ananías, Ananías lo lleva a que se bautice, pero le dice, bautízate invocando su nombre. Así que aquel que persiguió a los que invocaban el nombre del Señor, llegó a ser un invocador del Señor. Me gusta mucho porque en la Biblia se mencionan, en Isaías habla de que el invocar el nombre del Señor es una forma de beber gozosamente su nombre. Y en el libro de Lamentaciones nos dice que invocar al Señor es respirar al Señor. Así que debemos invocar al Señor diariamente. Esta práctica fue profetizada por Joel. Yo antes creía que el versículo de que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo, pensaba que lo había dicho Pablo, ¿verdad? En Romanos 10, pero es una profecía que está en el libro de Joel. Así que si nosotros invocamos al Señor,
pues ahora nosotros le contenemos, pero aún somos salvos de todas las cuestiones diarias que nosotros podamos experimentar. Aquí el hermano también anima a que nosotros llevemos a las personas que no son salvas, que las llevemos a invocar el nombre del Señor de una manera fuerte y audible. Dice el hermano que mientras más fuerte invocamos el nombre del Señor al momento de nuestra salvación, más fuerte va a ser nuestra experiencia de salvación. Si somos muy tímidos al invocar al Señor, pues nuestra experiencia quizá vaya a ser débil, pero debemos animar a las personas a invocar fuerte al Señor, ejercitando su espíritu por primera vez para que su experiencia de salvación sea fuerte. También el día de Pentecostés, pues los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y Pedro hizo su primer discurso. Y aquí Pedro testificó, y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención, que al momento de predicar el Evangelio, él no dijo nada más que de lo que él había sido testigo. Él testificó sobre la obra, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Él fue testigo de primera mano de estas 4 cosas. Y eso fue lo que él habló. Él no habló de su experiencia, él no habló de lo que a él le había impresionado o algo, sino que él habló de lo que él había sido testigo. Y es que me llevaba esto a lo que habla en primera de Juan, que dice que nosotros debemos hablar y testificar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que han palpado nuestras manos. Así que la predicación del Evangelio, al leer esto, cambiaba mi concepto, porque la predicación del Evangelio no es algo que nos aprendemos un panfletito o que o leemos algo ahí que pues algo ahí, ver algunas palabras. Toquemos al Señor, que nosotros tengamos experiencias diarias con el Señor para que cuando nosotros prediquemos el Evangelio no sea algo propio lo que demos, sino presentar al Cristo en su obra, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Así que esta fue la predicación de Pedro, gran predicación del Evangelio, donde se convirtieron miles de personas por haber escuchado el testimonio de aquel que vio de primera mano al Señor Jesús. Así que pues que el Señor nos anime, porque esta es la manera de propagar el reino. Nosotros disfrutando del Señor, siendo testigos de lo que el Señor hace y testificando a otros de lo que nosotros hemos experimentado, de aquel que hemos visto nosotros y que es nuestra vida. Así que el Señor nos lleve a tener tal experiencia cada día y que nosotros podamos ser sus testigos, como dice en Hechos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Pues hemos tenido una semana maravillosa en cuanto a la palabra que el Señor nos ha hablado, lo que hemos leído también. Les recuerdo la lectura diaria que nos dan la asignación en el grupo de WhatsApp para que continuemos, así como con el estudio de vida de los hechos. Esta semana nos habla acerca de David. Y pues creo que todos los nombres y personas que aparezcan en la Biblia están puestos ahí para que aprendamos algo, representan a Dios, nos representan a nosotros. En este caso, alguien representa la carne. Y pues es necesario tener los ojos muy abiertos para poder aprender, para poder ser impresionados de tal forma que esto pues impacte y nos haga cuestionarnos dónde estamos. ¿Dónde estamos en estos cuadros? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestra experiencia? Entonces, porque en el caso de David nos presenta una imagen o un cuadro completo desde el llamamiento de Samuel siendo un niño y sus experiencias como pastor, cómo fue él aprobado por el pueblo y por la gente cuando mató a Goliat. Pero al final David envejeció, ¿verdad?
su vida empezó a decaer. A pesar de que tuvo un buen comienzo, su vida y su carrera no terminaron nada bien debido a su concupiscencia. Y esta palabra me, me recuerda que fue recientemente en una reunión, pues alguien me preguntó qué son esas cosas, ¿verdad? ¿Qué son concupiscencias? Entonces, eso fue lo que causó la decadencia de David. Él dañó su carrera, su camino, todo lo que había hecho resplandeciente y glorioso llegó a decaer y se volvió algo oscuro, ¿verdad? En la vejez de David ya no vemos nada brillante, excelente o espléndido, nada de eso, nada de eso, sino todo lo contrario, y aún el juicio que cayó no solo sobre él, sino sobre toda su descendencia. A pesar de que hay más cosas que podemos ver en David, esto es bien significativo porque en la vida cristiana la primera lección que debemos aprender es el gobierno de Dios, ¿verdad? El gobierno de Dios. También otro principio que de eso habla esta semana es que cosechamos lo que sembramos, ¿verdad? Otro asunto es cuanto más generosos seamos con otros, más generoso Dios va a ser con nosotros. Si somos toscos y severos con nuestros hermanos, Dios va a ser tosco y severo con nosotros. Cuando otros estén enfermos o tienen problemas, es el momento de ayudar y no de criticar. Entonces, hay esas lecciones maravillosas, muy prácticas, porque esto de vivir en la carne, someter la carne a la cruz, tiene que ver con nuestra manera de ser. Entonces necesitamos aprender a ser personas generosas, personas que perdonan, personas que no son severos, porque entendemos que todo esto vamos a cosechar. Deberíamos evitar, por ejemplo, criticar, condenar, hablar de otros muy rápidamente o sino ser lentos, ¿verdad? Veamos cómo David, tuvo la oportunidad de tomar la vida de Saúl, nunca lo hizo, ¿verdad? Porque volviendo a nuestra situación actual, si criticamos y comentamos descuidadamente acerca de cualquier otro, el juicio recae sobre nosotros en realidad. Entonces, esa es una prueba. Por ejemplo, no ceder ante las ganas de hablar algo de alguien, por ejemplo. Entonces, menciona aquí el hermano que muchos ya han caído miserablemente por una sola razón. Han criticado, ¿verdad? Muy severamente en el pasado, y muchas de las debilidades que hoy tienen son las mismas debilidades que ellos criticaron en el pasado. Esto pues está en el bosquejo en el día 6. Entonces nosotros, si hemos sido llamados, es a bendecir a otros, ¿verdad? Entonces, nosotros somos un pueblo que ha sido bendecido, siempre deberíamos estar bendiciendo a otros para poder heredar la bendición. Entonces, lo que vamos a heredar nosotros es la bendición que demos a otros. Así que, aleluya por esta semana, por este aprendizaje que podemos ver en David, al menos en esta parte que hemos cubierto hasta ahora. Seguimos hacia adelante y pendientes que pues un ratito vamos a colocar en el grupo la siguiente palabra santa.